Imagina despertar un día, revisar tu dispositivo móvil, y que los titulares globales anuncien lo impensable. México ha interpuesto una demanda formal contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reclamando la restitución o compensación por el territorio arrebatado en 1848. Este no es el guión de una superproducción ni una trama de ficción, sino un escenario hipotético, pero plausible. Dadas las dinámicas geopolíticas contemporáneas, un caso que desglosaremos meticulosamente, porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que México ha decidido dejar atrás la sumisión, enfrentándose a chantajes económicos, amenazas militares y a una historia escrita bajo la imposición de la fuerza extranjera. En este ejercicio de análisis, consideraremos que el gobierno mexicano, liderado por una presidenta con la firmeza de defender la soberanía hasta las últimas consecuencias, activa la vía más incómoda y desafiante del derecho internacional. Para ello, contrata a un prestigioso equipo de abogados europeos, verdaderos cazadores de imperios expertos en litigios interestatales y en la reparación de daños históricos, y juntos, presentan a la Corte Internacional de Justicia una demanda sin precedentes, exigiendo una indemnización de $50 billones, en notación anglosajona, $50 trillions, por la vasta extensión de tierras perdidas en 1848, incluyendo California, Texas, Nuevo México y otros territorios. Nuestro objetivo no es afirmar que esto haya sucedido, sino examinar cómo podría materializarse, porque una maniobra de esta magnitud posee un sustento legal mucho más sólido de lo que se podría suponer, y lo que es más crucial, analizar las repercusiones si el sistema internacional se viera forzado a confrontar el despojo territorial que sirvió de cimiento para la riqueza de la potencia del norte. Si México decide transformar su queja histórica en una factura contable histórica, el mapa de poder global podría comenzar a reconfigurarse desde una sala de audiencias en el continente europeo, para comprender la trascendencia de este caso hipotético, pero legalmente factible, que sacudiría los cimientos del planeta. Debemos primero examinar la herida histórica que Estados Unidos siempre ha evadido. La cuestión de 1848 nunca se cerró definitivamente. Los relatos históricos suelen referirse al Tratado de Guadalupe Hidalgo como un pacto entre dos naciones soberanas e iguales. Sin embargo, cualquier historiador serio reconoce que México fue forzado a firmar con una pistola apuntando a su sien, con la capital ocupada y las tropas invasoras estadounidenses controlando el país. El gobierno mexicano, en una posición de extrema debilidad, carecía de toda capacidad de negociación. Ese tratado no fue un acuerdo, fue una capitulación impuesta. Y aquí reside el punto más temido por Estados Unidos. En el marco del derecho internacional contemporáneo, los tratados firmados bajo la coacción o amenaza militar pueden ser impugnados, un principio que la Convención de Viena establece con una claridad incómoda para Washington. Durante décadas, este tema permaneció silenciado y enterrado en el pasado, hasta que, en este escenario, México decide romper el silencio y activar un mecanismo raramente utilizado por las naciones. La reparación por daño histórico acumulado. ¿La razón de este momento? El panorama mundial ha cambiado. Las estructuras que antes blindaban a las potencias coloniales ya no son inviolables. Las naciones del sur global, África, Asia, América Latina, están comenzando a exigir cuentas por agravios históricos que durante siglos fueron ignorados. Y crucialmente, México, con sus $130 millones de habitantes y una influencia económica en ascenso, ya no es la nación vulnerable de 1848 ni el actor silencioso del siglo XX. El aspecto más explosivo de este reclamo se centra en la vasta riqueza estadounidense. Silicon Valley, Hollywood y muchas de las áreas urbanas más prósperas del mundo se desarrollaron en territorios que, desde una perspectiva legal, fueron adquiridos mediante el uso de la fuerza. Esta es la razón por la que este caso hipotético se convierte en una bomba de tiempo. El debate no es meramente histórico, sino económico, centrado en la tierra, los recursos y la riqueza extraída durante casi 2 siglos, que puede ser cuantificada en cifras, modelos de valoración y cálculos forenses de intereses. En resumen, Estados Unidos no teme a la justicia simbólica, teme a la contabilidad histórica rigurosa. La noticia impacta como un relámpago en Washington. La idea de que un país del continente se atreviera a cuestionar el núcleo fundacional de la potencia estadounidense, ahora se materializa como una demanda legal fundamentada.
despojada de sentimentalismos, y respaldada por un bufete legal europeo temido por su eficacia contra las expotencias coloniales. El contraste es dramático. Mientras en México se experimenta una oleada de reivindicación histórica, en Estados Unidos se desata un pánico inédito. Un miedo jurídico real, no una simple preocupación política o mediática, sino un temor legal genuino. ¿Por qué? Porque por primera vez en casi 2 siglos, México está compitiendo en el único terreno donde el poder de Estados Unidos no es absoluto. El derecho internacional, un espacio donde la retórica no tiene valor y los argumentos se sustentan en documentos, precedentes y cifras verificables. El Departamento de Estado, en este ejercicio hipotético, convocó reuniones de emergencia. La incredulidad entre los analistas era doble. Que México lograra articular un apoyo internacional significativo a su causa y que la demanda se presentara enfocándose en el rigor de la contabilidad económica y las violaciones de derecho de la época. Aquí reside la verdadera tensión. Estados Unidos ha utilizado su hegemonía para moldear el sistema internacional durante décadas, pero este caso, incluso en su fase inicial, revela una vulnerabilidad que siempre buscaron ocultar. Si se permite la revisión de los hechos de 1848, se establece un precedente que podría abrir la puerta a la revisión de tratados históricos en medio mundo. El contraste es impactante. México, que históricamente estuvo sometido a la narrativa del destino manifiesto, ahora se posiciona como un actor legal estratégico, mientras que Estados Unidos, confiado en su impunidad histórica, enfrenta un riesgo económico de proporciones colosales. El mayor riesgo no es la derrota en sí, sino que la Corte de la Haya simplemente admita el caso a trámite, porque solo con la admisión, el mensaje global sería devastador. Estados Unidos no está por encima de la ley. Una frase que por sí misma generaría consecuencias sísmicas. A partir de este punto, la tensión evoluciona de histórica a política, económica y global. Mientras Washington intenta articular una respuesta, en Europa, el bufete Van den Berg y Chevalier, especialistas en litigios interestatales, ya está en movimiento. Estos abogados no emplean discursos, sino un arma mucho más poderosa. Cálculos matemáticos detallados y precedentes jurídicos irrefutables. Son conocidos por su método quirúrgico para desmantelar argumentos de poder. Y su misión actual es construir la factura más voluminosa jamás sometida a un tribunal internacional. La cifra de $50 billones de dólares no es arbitraria. Proviene de un estudio técnico desarrollado durante años, que considera 4 pilares fundamentales. Valor actualizado del territorio perdido, no el valor agrícola de 1848, sino el valor presente de Silicon Valley, los yacimientos petrolíferos de Texas, la infraestructura portuaria de California y el potencial de desarrollo que esos territorios habrían aportado a México. Riquezas extraídas, los peritos han documentado cada registro disponible. El oro de la fiebre, el petróleo, los recursos minerales, el agua y los bosques explotados durante 177 años, traducidos meticulosamente a valor monetario. Costo de oportunidad para la nación mexicana, el punto más sensible para Washington. Los economistas del bufete proyectaron el crecimiento económico y social que México habría alcanzado si toda esa riqueza se hubiera invertido en su desarrollo. Intereses compuestos por casi 2 siglos, el factor matemático que dispara la cifra a niveles astronómicos. El documento preliminar, según filtraciones hipotéticas, ya circula en embajadas europeas, y la frase que más inquieta a Estados Unidos es: no estamos litigando historia, estamos reclamando dinero. Esto transforma el conflicto en algo que Estados Unidos siempre quiso evitar. Una auditoría económica de la fundación de su imperio moderno. La acción de México no solo ha conmocionado a Washington, sino que ha generado nerviosismo entre todos los antiguos imperios, porque si la Corte Internacional de Justicia acepta el reclamo mexicano, aunque sea para un análisis preliminar, el precedente sería catastrófico. Los crímenes históricos ya no prescriben, lo cual es una pesadilla compartida por Europa y Estados Unidos. África entra en la ecuación. En Bruselas, París y Londres se perciben movimientos cautelosos. Si México abre la puerta a las reparaciones históricas, África sería la siguiente. Naciones como el Congo demandarían a Bélgica por los crímenes del rey Leopoldo II. India podría reclamar al Reino Unido por 2 siglos de expolio colonial, y Sudáfrica y Kenia prepararían reclamos por explotación y genocidio. Un diplomático europeo, en una filtración hipotética, resumió la situación. Si México prevalece, medio planeta nos demandará al día siguiente.
América Latina percibe una oportunidad histórica. No solo México sufrió mutilaciones territoriales, Bolivia aún reclama su salida al mar perdida ante Chile. Argentina mantiene su contencioso histórico por las Malvinas con el Reino Unido, y otros países como Perú, Colombia y Ecuador tienen reclamos territoriales latentes que nunca pudieron llevar formalmente a La Haya. La demanda mexicana ha revivido un sentimiento de justicia. Dormido, transmitiendo el mensaje. Si México puede hacerlo, nosotros también. China y Rusia observan con satisfacción. Para las potencias rivales de Estados Unidos, este caso es invaluable. Un fallo favorable a México debilitaría la autoridad moral, política y económica de Washington. China sabe que aceleraría el proceso de desdolarización global. Y Rusia que legitimaría su narrativa sobre el colonialismo occidental. Ambos países, según fuentes diplomáticas, estarían dispuestos a respaldar a México en el Consejo de Seguridad. El viejo orden tiembla. La élite occidental creía que sus conquistas del siglo XIX estaban selladas, pero un país latinoamericano ha decidido abrir el archivo del pasado. La pregunta ya no es si México tiene la razón histórica, sino quién será el próximo en presentar su factura. Washington está en estado de shock, aunque lo nieguen. La evidencia apunta a que esta jugada no fue anticipada y ahora no saben cómo contenerla sin parecer culpables, porque México no recurrió a una rabieta política, sino a una bomba jurídica activada en el punto más débil de Estados Unidos, su historial de expansión territorial y su aversión a las reparaciones. La primera reacción fue el disimulo. El portavoz de la Casa Blanca utilizó el argumento clásico de que la demanda es absurda y carece de fundamento, pero internamente, un memorando filtrado que circula en Bruselas revela el pánico. No podemos permitir que este caso sea admitido. El precedente sería catastrófico. Si lo admiten, Estados Unidos pierde autoridad moral. Si lo rechazan, el sistema legal internacional parecerá manipulado. Ambas opciones son nefastas. El Pentágono entra al juego. El Departamento de Defensa solicitó un análisis de contingencia, lo que implica una evaluación de escenarios de presión militar indirecta, como el refuerzo de bases en Texas y el aumento de la vigilancia fronteriza. Exactamente el tipo de reacción que México esperaba. La amenaza económica. La Casa Blanca sopesa activar una peligrosa herramienta, aranceles selectivos a productos mexicanos, pero se enfrentan a una realidad ineludible. Las industrias automotriz y agropecuaria de Estados Unidos dependen vitalmente de México. Cortar estas cadenas de suministro provocaría un colapso económico en estados clave, siendo un intento de suicidio económico disfrazado de amenaza. La salida desesperada es desacreditar a México. El operativo mediático ya está en marcha, con centros de pensamiento y analistas pagados tachando la demanda de revisionismo histórico sin base legal, y senadores republicanos pidiendo suspender la cooperación militar. Es el manual de la presión psicológica, pero esta vez resulta ineficaz, porque México no actuó en solitario. Llegó con el apoyo de Europa, del sur global y con una narrativa histórica imposible de borrar. La gran incógnita es: Estados Unidos puede intimidar, pero no puede eliminar un hecho ineludible. La Corte Internacional de Justicia ya ha recibido la notificación de intención de demanda. El cronómetro ha comenzado su cuenta regresiva. El mundo está atento, y Estados Unidos, por primera vez en décadas, se encuentra a la defensiva. Lo que acabamos de examinar no es solo un análisis histórico. Es la prueba de que México, después de casi 2 siglos, finalmente ha decidido levantarse y reclamar la voz que le fue arrebatada en 1848. Durante generaciones, se nos inculcó la resignación, a aceptar la historia como un hecho inamovible, creyendo que lo perdido lo estaba para siempre, y que una nación pequeña frente a una potencia gigante no tenía derecho a exigir justicia. Pero hoy, México demuestra un principio fundamental. La dignidad puede ser un arma, la verdad puede ser llevada ante un tribunal, y un pueblo que recupera su memoria tiene el poder de reescribir su destino, porque esta demanda va más allá del dinero. Es un mensaje a todas las naciones. Ninguna debe vivir eternamente bajo las consecuencias de un despojo. Y ningún pueblo debe resignarse a llevar una herida que nunca ha sanado. Y aunque Estados Unidos intente minimizar, ridiculizar o ejercer presión, hay un hecho que no podrá extinguir. México ha encendido una llama que ya no puede apagarse, una llama que inspira, que incomoda y que recuerda que la justicia puede demorar, pero inevitablemente llega a quienes la buscan con valentía.